A ser conversando en torno a lo que ha anunciado esta tarde el gobierno. Ha manifestado que no va a observar la norma que aprobó el Congreso en torno pues a este nuevo retiro, el séptimo retiro de los aportes de los que tienen su dinero en las AFP. Desde el 2020, siete veces se ha retirado dinero. En esta oportunidad se va a retirar hasta 20.600 soles, 4 UITs, algo de $5.500 en promedio. Entonces, para muchos, esta noticia tal vez les agrade, ¿no? Porque ¿quién no va a querer tener dinero en la mano? Pero hay que también pensar qué va a pasar con esas cuentas. ¿Se van a descapitalizar? ¿Ya no tendrán para subsistir cuando ya los años avancen? ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Quién va a asumir ese pasivo, ¿no? Este costo social que se está generando? Vamos a conversarlo esta noche con nuestro invitado. Ya lo tenemos con nosotros conectado, Diego Díaz Pastor, economista asociado de Macrocónsul. Diego, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos. Y saludo a todos los televidentes de Sol TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos estas orientaciones. A ver, primero, en un primer momento, era previsible, o sea, Dina Boluarte con la condición que está, así por los suelos, con su popularidad, sabía ella que iba a ser tal vez, ¿no? Va a aumentar su descontento social si no aprobaba finalmente la norma dada por el Congreso de la República en torno a estos retiros. Entonces era previsible, pese a algunas oposiciones que hubo, ¿no? En las anteriores gestiones de los ministros de Economía que decían que no, que vamos a quebrar las AFP, que no era necesario, en fin. Este gobierno agacha la cabeza y dice, contra todo eso, dice, voy a promulgar la norma, no la voy a observar, por lo tanto, voy a hacer que llegue a sus manos estos 20.600 soles. Reitero, era previsible. Sí, bueno, de hecho el Congreso ya había señalado en su momento que si el Ejecutivo observaba la norma, ellos iban a proceder para aprobarla por insistencia. El debate de esta nueva opción de retiro para los afiliados a las AFPs viene dándose ya desde hace algunos meses. Se han presentado bastantes sustentos técnicos que muestran lo negativo que esto va a ser para el sistema de pensiones y cómo esto va a impactar, no ahora, sino en el largo plazo, a las pensiones que vamos a recibir los peruanos, ¿no? Sí es lamentable quizá que no haya habido una posición más fuerte respecto a este tema sobre el Ejecutivo, pero creo que quizá la principal responsabilidad viene desde los actores del Congreso, que a pesar de que no estamos en una coyuntura de crisis como sí lo fue el año 2020, quizá el año 2021, donde claramente había un sentido de alta urgencia por habilitar estos fondos para las personas, a pesar de que hoy no estamos en esa situación, se ha insistido y se ha presionado y se está planteando esto, lo cual ya pareciera ser más bien una posición clara de algunos actores políticos por desarmar el sistema de pensiones que tanto nos había costado construir en los últimos 30 años. Correcto. Ahora también hay la hipótesis allí, es como que para alegrar a la tribuna, en parte, ¿no? O sea, distraerla, ¿no? Ante la crisis que tengo, en este caso el gobierno y el Congreso, vamos dándole este dinerito a la ciudadanía para ver si las tranquilizamos un poco, ¿no? O sea, también hay un aprovechamiento político en esta decisión que hubiera sido netamente técnica, ¿no? Bueno, la realidad es que hay millones de peruanos que hoy en día están sufriendo todavía la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en los últimos años producto de la alta inflación. Esto es algo que ya se está controlando, pero igual la coyuntura económica no es favorable para todavía millones de peruanos, como menciono. Definitivamente hay y creo que esto ha sido evidente a lo largo del proceso de discusión. Claramente hay un interés político, ¿no? de señalizar a un bolsón de votantes de que se está haciendo algo para poder habilitar estos recursos, pero estamos haciéndolo sacrificando algo que probablemente en unos 30, 40 años vamos a arrepentirnos, ¿no? Que es haber perdido justamente esta capacidad de ahorro importante y asegurar pensiones para también esos millones de peruanos que probablemente van a retirar sus fondos de la AFP.
Perfecto. Lo cierto es que ya mañana, en estos días, el gobierno va a promulgar la norma, de ahí se va a sacar el procedimiento de cómo retirar este dinero hasta 20.600 soles. La pregunta, en todo caso, es, este dinero que salga, porque va a salir de todas maneras, ¿va a dinamizar la economía? O sea, ¿va a generar este movimiento para poder de algún modo pues, mejorar la situación crítica que tenemos? Bueno, la SBS, que es la Superintendencia de Bancos, Seguros y FPs, elaboró un informe en donde estimaron de que potencialmente podrían retirarse hasta 34.000 millones de soles de las AFPs producto de esta norma. Entonces, el monto máximo que podría retirarse. Probablemente van a haber muchos afiliados que van a decidir mantenerse en la AFP y no deteriorar sus fondos, pero cualquiera que sea el monto, esto va a ser dinero que va a ser nuevamente en el bolsillo de la gente, y que no necesariamente garantiza un impacto en el consumo en el corto plazo o económico en el corto plazo, porque lo que se ha visto en los retiros anteriores es que muchas personas utilizaron estos fondos para pagar deudas. Entonces, esas son deudas que estuvieron más bien contribuyendo al consumo de meses pasados o de años pasados. Y lo único que está ocurriendo es que se va a saldar, digamos, esa deuda y no necesariamente esto se va a traducir en un mayor consumo. Bueno fuera que el dinero fuera invertido más bien en decisiones más de largo plazo, en activos, ¿no? Por ejemplo, el año 2021 fue un año récord para el sector construcción debido a cómo se dinamizó todo el tema del sector inmobiliario, porque hubieron muchas personas que decidieron utilizar sus recursos, por ejemplo, para construir un segundo piso, para poner una cuota inicial de un departamento. En este caso, la pregunta es hacia dónde va a ir el dinero, y no está garantizado de que esto va a tener una contribución importante para la economía nacional, que sea sostenible y que contrapese justamente lo que estamos perdiendo, que es los fondos de pensiones para el futuro de los ciudadanos. Ahora, se habla también que muchas personas ya con los anteriores retiros ya no tienen fondos, o sea, ya no tienen el dinero que les permita tener pues en el futuro, mediano o de largo plazo, una pensión que les permita pues subsistir el resto que nos quede de vida, producto de estos, reitero, 6 retiros anteriores. Y ahí viene lo que nosotros denominamos el costo social, ¿no? Si hay este 7º retiro, muchísimas otras personas van a retirar este dinero y sus fondos van a caer, o sea, no van a tener ya este ahorro previsional. El panorama, por lo tanto, tú lo has planteado, ¿no? Es incierto, ¿no? Por todo por la factura que nos va a pasar estas decisiones. Sí, de hecho, actualmente hay creo que 2.4 millones de afiliados que tienen 0 soles en sus cuentas, o sea que no tienen cuentas. Estamos hablando de que en el Perú hay cerca de 9.4 millones de afiliados. Entonces es una cifra importante, ¿no? Y también hay un número importante de afiliados que tienen fondos acumulados también inferiores a inclusive una UIT. Entonces, en realidad, lo que se ha aprobado hoy, estos días en el Congreso y que el Ejecutivo está decidiendo no observar, va a beneficiar principalmente a personas probablemente que hoy trabajan, que tienen acumulado cierto fondo, cierto volumen de fondo, que van a poder retirar quizá las 4 UITs completas, pero ese no es el común denominador. En realidad es muy posible de que la mayoría de personas estén retirando 1.000, 2.000 soles, 3.000 soles y agoten por completo su fondo. Entonces, esta no es una medida que está orientada hacia personas quizá que están en una situación de vulnerabilidad económica, sino que más bien va a beneficiar a personas que hoy están empleadas y que, bueno, que van a utilizar este dinero, como te mencionaba, pues muy probablemente primero para saldar deudas y en segundo lugar para consumir. Ya en los retiros anteriores se observó esto. La mayoría de las personas que retiraron fondos eran personas que luego mantuvieron su empleo, o sea, que ni siquiera estaban en una situación de desempleo y que utilizaron el fondo para cubrir sus ingresos en los meses de desempleo, los meses en los que estuvimos todavía con la crisis económica y la pandemia, sino personas que
que en verdad mantenían sus empleos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de seguridad social, en verdad, esta medida no va a tener el impacto que quizás están pensando los congresistas. ¿Va a quebrar el sistema con esto, Diego? ¿El sistema de pensiones? No creo que lo quiebre, definitivamente lo debilita, y acá no hablemos en términos quizá de las empresas de AFP, sino hablemos del sistema. Claro. Porque a lo que apuntamos como país en su momento cuando se decidió establecer el sistema de pensiones era que se fomentara el ahorro previsional en las personas. Perú es un país que es muy informal, y al ser informal justamente es un reto mayor el poder lograr que las personas ahorren. Entonces la pregunta, más que si va a quebrarse las empresas de AFP, que no creo que eso ocurra, es más bien si es que ya estamos a punto de quebrar el sistema, ¿no? Si es que ya hemos decidido como país más bien dar la vuelta e ir en el sentido inverso de terminar de desmontar el sistema, lo cual sería totalmente opuesto a lo que ocurre en el mundo. Si uno ve, por ejemplo, lo que pasa en el resto de la región de Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, más bien lo que están impulsando los gobiernos es a fortalecer los sistemas de pensiones, incentivar un mayor nivel de ahorro, inclusive incrementar la edad de jubilación, y en Perú estamos yendo en otro camino, hacia otro camino, ¿no? Bueno, termino con esto. Se hablaba de una reforma del sistema de pensiones. Cuando se aprobó este séptimo retiro en el Congreso, Fuerza Popular quiso incorporar ahí el séptimo retiro y la reforma pensionaria, pero no prosperó, solo prosperó el séptimo retiro. Pero es necesaria la reforma de las pensiones, del sistema de pensiones. Eso está en agenda desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿crees que llegó el momento ya de pensar en esta reforma de las pensiones? Porque también hay que decirlo, no resultó tan bien como nos lo pintaban, eso también es verdad, ¿eh? Es cierto, y eso tiene que ver, como mencionaba, justamente con los problemas de informalidad, con el bajo nivel de ingresos todavía, que nos hemos quedado entrampados en un nivel de ingreso medio-bajo como país, ¿no? Yo lo que creo respecto al tema de la reforma es que siempre es urgente hablar de esto, y ya desde hace muchos años se está tratando de poner realmente una agenda de trabajo sobre el tema. Lamentablemente hay muchas opiniones sobre cómo debe hacerse, y cuando ya se entra o nos aproximamos al momento del debate, las opiniones son tan diversas que las cosas se entrampan. Entonces, justamente este consenso es algo que está faltando, y como mencionaba anteriormente, la problemática de las pensiones no solamente debe enfocarse en las personas que hoy tienen empleo o que son parte del mundo formal privado, sino que tenemos que pensar en los millones de peruanos que son independientes, o millones de peruanos que son dependientes pero que trabajan en la informalidad, y que eventualmente van a llegar a una edad en la cual no van a haber aportado probablemente a un sistema privado, pero que van a necesitar una pensión. El Perú todavía está en una etapa en la cual se conoce como bono demográfico. Es decir, todavía tenemos una pirámide demográfica robusta que está incrementando el número de personas que están trabajando, a diferencia, por ejemplo, países como Japón o Corea, que tienen poblaciones más por así decirlo, viejas. Eso quiere decir de que en Perú todavía nosotros, como peruanos, como ciudadanos, estamos en la capacidad quizá de poder dar soporte a nuestros papás o a las personas ya ancianas cuando están llegando a su jubilación o después de su jubilación. Sí. Pero eso no va a ser así en unos 30 o 40 años. Entonces, cuando ya se termine este bono demográfico. Entonces, la pregunta es esa: ¿cómo atacamos ese problema que se viene y que estamos postergando indefinidamente? Diego, si me permites, por favor, me doy una pausa, porque no es lo único que ha hablado del gobierno y no es lo único que ha hecho el Congreso. También se habla de la liberalización, una vez más, de la compensación de tiempo de servicios, de las ETS. Ya se aprobó también en la Comisión de Economía del Parlamento, va a pasar al Pleno, y el gobierno tampoco ha mostrado mayor oposición, solo ha dicho respeten 4 meses, ¿no? En torno pues a lo que ya anunció el gobierno, que no va a observar, por lo tanto va a promulgar lo que aprobó el Parlamento en torno al retiro de las AFP, 20.600 soles, hasta 20.600 soles se podrá retirar las 4 UIT, algo de $5.500 en promedio que pueden
ya usted, después de que se promulgue la norma, podrá retirarse así lo deciden. Sin embargo, hay consecuencias que, como nos lo ha dicho Diego Díaz, que también tenemos que tener muy en cuenta. Diego, a ver, ¿qué recomiendas tú con la experiencia que tienes? ¿Qué le recomiendas a la persona que finalmente decide, ¿no? Para algunos, digamos, mejor no retiramos, porque, bueno, tenemos trabajo, estamos relativamente no ahí ajustados, pero al menos podemos todavía salir adelante, así que mantengamos nuestro ahorro para cuando ya lo necesitemos, cuando nos jubilemos, tener una platita ahí. Pero la gran mayoría va a pensar en retirarlo. Entonces, ahí viene la pregunta, Diego. ¿Cuál sería el mejor consejo que tú les podrías dar a estas personas? Bueno, como tú lo has dicho, creo que esto va a depender de la situación en la cual está la persona actualmente, ¿no? Para las personas que están trabajando y que, digamos, tienen una previsión hacia el futuro de que van a mantener su trabajo, su nivel de ingresos, lo recomendable en verdad es mantenerse en el sistema, porque desde un punto de vista de largo plazo no va a haber mejor alternativa que la AFP para asegurar la rentabilidad de ese dinero. He escuchado y personas cercanas a mí me dicen, Diego, voy a retirar mi dinero y lo voy a poner en un depósito a plazo, ¿no? Que está dando una tasa alta hoy en día, ¿no? Que en verdad está en máximos prácticamente históricos las tasas de depósitos a plazos. Eso es algo que es momentáneo, ¿no? Este año quizá obtienen una tasa por encima del 7% en un depósito a un año, pero ¿qué pasa el siguiente, no? Recordemos de que hace no más de 24 meses la tasa de depósitos a plazo estaba en 2%. Entonces, y ya una vez que retiren ese dinero, tendrían que ver si es que lo devuelven al AFP como aporte voluntario. Entonces, las implicancias son importantes, ¿no? Desde el punto de vista de decisión de inversión. Para una persona que no está trabajando y que no ha aportado hace un tiempo y que, bueno, está en una situación apremiante y que necesita dinero, definitivamente no podría yo decirle deja el dinero en la AFP, ¿no? Creo que esa es ya una decisión personal y el consejo en general es que si es que la oportunidad que tienen de retiro es pensando en otras, mejor dicho, la decisión de retiro que toman es basado en otras opciones de inversión, que evalúen muy bien si es que esas decisiones de inversión van a ser mejor que el FP. El FP tiene una tasa promedio de rentabilidad histórica desde el 99, más o menos un 6.9%. Y hoy en día ya la rentabilidad de las AFPs a marzo está por encima del 7%. Entonces, hay que pensar esto con cabeza fría y no tomar esto a la ligera, porque es una decisión trascendental en la vida. En resumen, si es que deciden retirar su dinero, que sea para algo bueno, que sea para pagar las cuentas o para guardarlo en un lugar donde se pague más intereses tal vez, o simplemente reinvertirlo en un negocio que va a multiplicar finalmente mi dinero. Pero para gastos de consumo cotidianos, el televisor, el nuevo celular, ¿no? Los juegos de muebles, ¿no? Ahí simplemente estamos condenando, disfrutando hoy para condenarnos en el futuro, literal, ¿eh? Vamos a disfrutar lo que podamos comprar hoy, pero de acá a 5, 6, 10 años, 15 años, vamos finalmente a sufrir. Diego, la CTS, que también el Congreso lo tiene en agenda y ya ha sido aprobado por la Comisión de Economía y también va a pasar al Pleno, se va a aprobar, al final va a seguir el mismo camino de las AFP. Así también entre líneas lo ha adelantado el ministro de Economía Arista. ¿Cuál es tu percepción a ello? Bueno, la CTS, la compensación por tiempo de servicio, en verdad es un mecanismo que busca proteger al trabajador ante la posibilidad de perder el trabajo o en el periodo de transición entre un trabajo y otro, ¿no? Y es parte justamente de las herramientas que tenemos para brindar seguridad social a las personas, que es algo tan limitado en el país. Yo lo que pienso sobre el tema de CTS es que en realidad debería mantenerse el sistema que típicamente ha existido, que es que por lo menos deberían haber 4 meses de equivalentes de remuneraciones en ese fondo CTS. Y un valor por encima de eso, que esté a disposición del trabajador, pero garantizando que por lo menos tenga 4 meses asegurados en caso tenga una situación de pérdida del empleo, ¿no? Ese es el propósito de la CTS, ¿no? La CTS no tiene por propósito, digamos, ser un fondo de ahorro para que esté a disposición del trabajador ante una emergencia, sino
ante una emergencia, digamos, que no esté ligada al tema laboral, sino más bien garantizar de que el trabajador va a tener una continuidad de ingresos, inclusive en un evento de despido, un evento de renuncia, que es algo que, como sabe cualquier trabajador, nadie está libre de eso, ¿no? Efectivamente. Y es ese colchoncito que nos queda para podernos darnos la opción de estar relativamente tranquilos hasta buscar un nuevo empleo. Pero si retiramos todas las CTS, como pretende hacer el Congreso, cuando finalmente los congresistas, señores, ellos están asegurados y están asegurados de por vida. No les interesa lo que nos pueda pasar a nosotros, simplemente nos dan finalmente la oportunidad como si fueran buenas gentes, pero a la larga nos están, reitero, metiéndonos en un gran problema. ¿Qué se viene de acá? El día de hoy el presidente del Consejo de Ministros ha dicho de que la inversión que ha crecido más que el trimestre anterior, que estamos bien, que ya va un crecimiento sostenido hacia arriba. Mucho optimismo, ¿verdad, Diego? Bueno, el año pasado ha sido un año muy malo, ¿no? Por efecto del fenómeno del Niño. Hace unos meses tuve la oportunidad de estar acá comentando, por ejemplo, el efecto que esto tuvo en la pesca, que es tan importante para todo el norte del país. Así que, sea como sea que nos vaya este año, en verdad, por lo menos sabemos de que vamos a crecer, justamente porque la comparación es de un año malo. Definitivamente, la reversión de esos shocks, ya estamos, por ejemplo, a ver mañanas más frías a lo largo de la costa peruana. Esto es bueno para todo el sector de agricultura, la agroindustria, la agricultura más tradicional. Así que, digamos que nosotros prevemos de Macroconsult un año con, digamos, más luces que se van poniendo verdes, ¿no? Mientras que el año pasado, a medida que llegábamos a marzo, a abril, más bien las luces se seguían poniendo en rojo. Ojalá el año siga así, pero yo creo que esto digamos, estamos hablando de macroeconomía, ¿no? De cómo nos va como economía en general, pero en todo este contexto que hemos hablado, por ejemplo, de la AFP, la CTS, importa mucho cómo estamos viendo, por ejemplo, yo como trabajador, cómo le está yendo a mi empresa, donde estoy trabajando, qué estoy viendo a mi alrededor, ¿no? Lo que siempre escucho y la gente me dice, a pesar de que los indicadores macro van hacia arriba, es primero que las cosas están caras, la gente está llegando a fin de mes con muchas dificultades, y también lo que la gente me dice es, Diego, la calle está dura. Si ustedes están experimentando eso, mantengan una posición más conservadora, sean cautos y traten de tener bien pensado su año, ¿no? Efectivamente. Diego Díaz, te agradezco muchísimo, sinceramente, por estar esta noche con nosotros y habernos dado estas explicaciones en torno pues, al nuevo retiro de AFP, de los fondos de la AFP, del CTS y estas recomendaciones también. Y como dices, esperemos que sigamos pues, sosteniéndonos, al menos sosteniendo la economía. Diego, un abrazo a la distancia, te agradezco mucho. Gracias, Carlos, y un saludo nuevamente a todos tus televidentes. Muchísimas gracias. Diego Díaz estuvo con nosotros, economista asociado de Macroconsult, haciendo este análisis de lo que anunció el gobierno, pues, del retiro de los fondos de las AFPs.